Marta, el día de hoy vamos a tocar el curso de la parte de lo que es Fibonacci, ¿ya? El Fibonacci es muy importante. Si tienes preguntas, Marta, normal me puedes intervenir, ¿ya? Ok, Sí, vamos a tocar el Fibo. El Fibo básicamente es muy importante para mí, pero siempre en cuando el Fibo lo vas a entender si sabes manejar. Porque si no sabes manejar el Fibo, es muy difícil de entender, al final es obsoleto, ¿no? Solamente te puedes guiar lo que es acción y precio, soporte, resistencia y ya está. Pero a la estrategia que manejamos nosotros, manejo bastante el FIBO. Al principio, por ejemplo, yo pensé que el FIBO para mí, o sea, no tenía utilidad, ¿ok? ¿Por qué? Porque no tenía una estrategia clara. Pero cuando yo encontré mi estrategia, cómo puedo operar esto, entonces dije, no, el FIBO es importantísimo para entrar a los puntos de entrada, retrocesos, impulsos, todo eso, saber medirlo. ¿No? Por ejemplo, en la primera clase que hablamos lo que es estructura de mercado, qué tan importante era el retroceso del mercado y cómo podía saberlo. ¿Ok? ¿Cómo podía saber el punto de retroceso? Así como este fractal, por ejemplo, que podemos ver, nosotros sabemos de que en el FIBO, ¿ok? Nosotros tenemos que identificar las zonas de retroceso. Si esto, por ejemplo, este es un impulso, si este retroceso es válido para yo operar el siguiente fractal, ¿ok? Por ejemplo, si yo tengo esta estructura, ¿ok? Que se ve bien bonita, uno, este básicamente es un solo impulso, y esto, yo tengo que validar, por ejemplo, si este impulso, este retroceso, llegó a un 50%, entonces yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo voy a operar este fractal de aquí. Pero si ha llegado a un 38%, este impulso, perdón, este de acá, entonces puedo decir que esto va a ser liquidez. Entonces por eso es importante saber el FIBO, de que cómo lo puedo manejar. ¿Ok? Ahora, en los gain, ¿ok? En los gain normalmente por naturalidad nosotros compramos, ¿verdad? Compramos por el movimiento natural que tiene, son impulsos fuertes, ¿no? Que son explosiones fuertes. Entonces yo tengo que manejar de esta manera. Por ejemplo, uno, tengo que saber validar mis zonas de entrada. Si yo marco el FIBO, veo una ruptura en este nivel, veo un choch, ¿ok? Acá, por ejemplo, yo veo ya me hace un cambio de estructura en este nivel, ¿ok? Me hace un choch, ¿ok? Aparte, ¿cómo puedo identificar también que esta zona es fuertísimo? Cuando me hace normalmente el precio hace esto, hace un cierre de ciclo y una toma de liquidez, ¿ok? Muy aparte de esa toma de liquidez que hace doble piso. ¿Okay? Cuando hacen esto doble piso, la entrada es muy potente porque va a tener un impulso fuerte, lo más probable es que va a romper esta zona. ¿Okay? Y si este no es tu punto de entrada, tu punto de entrada siempre va a ser en el 50% o esta zona, este punto de apoyo que tiene toda esta zona sensible va a ser tu punto de entrada si no quieres usar FIBO. Entonces viene al 50%, normalmente al 61% y sale el precio. Pero eso lo vas a identificar siempre con este patrón de entrada o patrón de reversión, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sé que este es toma de liquidez? Porque me hace un movimiento de esta manera, ¿ok? Me hace una toma de liquidez, ¿ok? Toma liquidez y sale el precio, inmediatamente te hace un nuevo chocho. Entonces ahí te está diciendo que hay un cambio estructural. Ahí es donde tú te pones pilas y dices, ¿sabes qué? Voy a marcar mi FIBO entonces desde esta zona de interés hacia arriba. ¿Por qué? Yo voy a medir el retroceso, porque como el índice se va hacia arriba, yo jalo de abajo hacia arriba, nada más. ¿Ok? Y listo, aquí por ejemplo tenemos una entrada al milímetro, ¿no? O sea, básicamente le mandamos al PIB. Si entras un 50%, y hemos hablado en anteriores clases, has estado en la mastermind en la masterclass que hicimos el día viernes, creo que hice. ¿Estuviste ahí? sobre el decisional, Exacto. sí, Listo. ¿Qué ves acá? ¿Ves un decisional aquí? ¿O no lo ves? sí, Ok, claro, sí, acá hay un decisional, ¿no? Uno, dos, esto no sale, este pequeño movimiento lo rompe. Entonces mi decisional siempre va a ser el más cercano, o sea, este de acá, es el que rompe, no rompe este impulso ni esto, por eso este que no es. Este es el decisional. Entonces, ¿qué tengo? Tengo varias confirmaciones. Uno, tengo ruptura. Dos, tengo un nuevo choch. Tres, tomo una liquidez. Y cuatro, tengo un decisional en este nivel. ¿Ok? Tengo un decisional que hace la ruptura. Y cuatro, tengo justamente en ese 50% lo tengo el FIBO. ¿Ok? El FIBO lo tengo ahí. Entonces, esta es una entrada súper buena. O sea, esta es una entrada, pero una estrategia muy clara. Acá no hay más claro que otra cosa. Y marco el FIBO. Ahora, ¿hasta dónde puedes poner tu SL? Yo te recomiendo que pongas por gestión, o sea, por tranquilidad, hasta el 78% o un poquito más abajo. Que normalmente viene hasta ahí. ¿Ok? Viene hasta ahí el índice a veces. Cuando no hay estos decisional, cuando no ves tan claro, pon tu SL ahí. O por último, pones hasta
un poquito más bajo del último low que te hizo. Depende cómo esté tu capital o tu gestión, depende cómo tú lo estés gestionando. Pero en Ujú. particular para mí, cuando veo que mi SL al 78 es cortito, 20 puntos, así, ya yo le voy hasta el extremo, hasta acá. Digo, ay, ahí van 40 puntos, no hay ningún problema. Y a veces sí viene a desarrollarse hasta acá un poquito más y sale. Pero si tú pones al 78% exacto, o sea, tu entrada, tu SL por el FIBO, o sea, exacto aquí, backtestéalo, estoy muy seguro que varias veces te va a sacar, por un puntito te va a sacar. Pum, pum, te va a sacar. ¿Me entiendes? Entonces, Ajá. por eso yo no pongo el SL programador. Siempre le pongo por aquí, un poco por ahí, listo. Ahí lo espero. Entonces, como estoy haciendo un seguimiento, puedo cerrar la operación si es que quiero cerrar ahí. Pero el peor de los casos, lo que te va a ser este movimiento. Ok, por debajo. Va a venir a tocar al extremo donde parte el precio, porque de aquí sale el precio. Viene a tocar el precio y sale. ¿Cuándo pasa eso? Cuando tengo un imbalance grande en estos niveles, cuando tengo zonas imbalanceadas. Pero como aquí vemos que está todo balanceado, por ejemplo, aquí mira, como tenemos todo está balanceado por aquí, no hay nada de imbalances, Así entonces es. por eso es que está todo mitigado, ya no hay necesidad. A veces viene así, a veces está la estructura, así como este Spice, así zonas imbalanceadas viene. Pero tienes un decisional y no sabes dónde entrar. Entonces ya pones tu SL por debajo de todo que cubra tu imbalance. ¿Ok? Eso va a depender siempre mucho de ese tema como en el pasado. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia que te dije, vas a operar con esto, o tu full TP o primer TP va a ser tu primer fractal. ¿Ok? Ujú. Ese va a ser tu TP final o tu TP parcial, como quieres llamarlo. Pero tu trade final ahí tendría que terminar, así que hagas con alta probabilidad. Ya, ahí tendría que terminar. Y de ahí el movimiento, ¿qué pasa? Te das cuenta que hace un pequeño cambio estructural, pero va un poquito más arriba, ¿no? Ahora, tú también ves el tema, a la siguiente clase vamos a tomar el tema de liquidez, por ejemplo, ¿qué tan importantísimo es la liquidez? Todo esto de aquí es plata, es liquidez, porque no hubo ninguna mecha, ¿ok? Por ejemplo, no hubo ningún movimiento de toda esta acumulación que haga eso y caiga, ¿no? Entonces, esto vamos a tomar a la siguiente clase, pero ahora lo estamos tomando lo que es FIBO, ¿ok? Las zonas de entrada para un FIBO retroceso válido es 50%, ¿ok? Listo. Ahora tú tienes esto, tienes esta estructura, ¿ok? Tienes esta estructura alcista, ¿ok? Ya tienes el primer TP, ¿ok? Justamente en ese nivel. Y mira, aquí por ejemplo son cuánto, 1000 puntos en este G, y este G paga bien, ¿no? Estamos en una Sí. hora, ¿ok? Estamos en una hora. Ahora, como tú entiendes ya de estructura de mercado, ok, ya entiendes estructura de mercado, un impulso, retroceso 50%, este es un retroceso válido, ya no tendría que venir el precio acá, vuelve a romper en este nivel y ahora si el precio ha llegado ahí, yo tengo que medir, o sea, este pequeño retroceso que me hace, ¿será válido? Ok, ¿será válido No. o listo? Tengo que medir, ¿no? ¿Cómo mido con el FIBO? Ah, no, el 38%. Cuando llega un 38% normalmente es una toma de liquidez, o sea, el mercado no quiere bajar más, entonces en un momento va a ser una toma de liquidez, eso va a ser liquidez, entonces puedo meter mi trade, pero tiene que ser muy corto porque lo más probable es que me saque también stop loss, entonces es una entrada con riesgo. ¿Por qué? Porque entra al Ujú. 38, sale, dentro del 38 sale, ¿verdad? Empiezan a reaccionar, listo, pero no es tu zona de entrada. Tu zona de entrada, después de ese movimiento que está, va a ser el 50%. El 50% está aquí. ¿Y acá qué esto tienes? Aquí, un decisional. Pero ahí deberíamos subir el FIBO hasta el siguiente máximo. Exactamente. Pero vas a marcar tu primera zona. De esto, tú, o sea, no, todavía no lo has visto eso, ¿verdad? De repente tú no lo has visto todavía. Esto no existe. Estamos enfocándonos en esto, solamente en esta zona. Y tú dices, ah, ok, entonces que Ujú. regrese esto de acá, que regrese aquí, te lo marcas aquí, ¿verdad? Porque tienes un decisional. Dices, acá, esta es mi zona de entrada. Ajá. Tú olvídate de eso, el fractal está así, ¿verdad? Porque no sabemos todavía si el precio podría bajar un poquito Ujú. más y salir o irse un poquito más. ¿Te das cuenta? Entonces, pero tú ya tienes una zona marcada porque también tienes un decisional ahí. Ok, listo. Deja que se desarrolle y el precio se va. Dice, uy, esto se fue y regresó después. Pero tus zonas de entrada lo tienes pendiente aquí, ¿verdad? Entonces, cuando tú ya tengas ese impulso, ves que no llegó al 38, ahí obviamente que marcamos el FIBO, marcamos desde el punto, este punto A hasta el punto B, ¿verdad? Entonces, en esta entrada, ¿qué nos dice? Acá, por ejemplo, llegó al 61.
del 50 al 61. Ya si tú entrabas al nivel 50, estarías entrando prácticamente aquí porque tenemos bajos iguales que es liquidez. Algún momento va a tener que neutralizar. ¿Ok? Por eso digo, es el tema de liquidez. Entonces, tu zona de entrada a este fractal alcista ya cambia la zona. Estaría tu zona de entradas, digamos que obvia es el 50% porque yo sé que acá hay mucha liquidez, pero tu zona de entrada va a partir ahora del 50% al 78%, lo que te dije siempre. ¿Ok? Al 78%. Esa es tu zona ya de entrada. Entonces ponemos ponemos el punto de entrada. Pues si entraste al 50, ¿ok? Pero sabiendo que tienes liquidez, entramos al 61. Esa es la zona óptima, es para entrar al 61. Porque en el anterior movimiento te dio esta zona. Mira, acá tienes el decisional, también tienes en el 50, en el 61. Todo está en el 61. Entonces tienes zona de apoyo al 61. Entonces tu zona óptima, lo más correcto sería al 61. Pero aún así te adelantaste en entrar al 50%, entraste aquí. Entonces tu SL, ¿por dónde debiera estar? Por el 78 que te dije, ¿verdad? Entonces, tu primer TP sería esto, o tu full TP, como quieres llamarlo, ese fractal. Y de ahí no sabrías hasta dónde podría ir el precio. Vas a su pasado, te fijas en el pasado. Si hablamos de liquidez, obviamente que el último alto, o sea, el último alto es esta. Lo pongo al 50% de la mecha y listo. Hasta ahí tal vez operaría. ¿No? Hasta ahí operaría. Y de ahí no sé qué va a pasar. Porque ya estaría tomando toda esta liquidez hasta ese nivel. ¿Ok? El FIBO siempre te va a dar una zona de entrada al 50% o 61%. Depende cómo esté la zona. ¿Ok? Y tu SL normalmente yo lo manejo al 78%. Al 78% lo manejo. ¿Ya? El patrón se repite lo mismo, ¿no? Acá por ejemplo tenemos doble piso. Cuando hay doble piso siempre sale con fuerza, ¿ok? Y tenemos doble piso también sale con fuerza. Son patrones que se van repitiendo, ¿ok? Entonces ese es básicamente el tema de los fibos de retroceso de Fibonacci. Al 50% tenemos un decisional, acá te marcó decisional adentro y acá también decisional adentro. Acá le dio al PIB. Si entrabas solamente en el decisional aquí, también te marcaba casi el movimiento al PIB, ¿no? Entonces son unas entradas. Estas es entradas al 50%. Ahora, ¿cómo yo puedo entrar después de una ruptura? Ya hemos hablado en anterior clase, hemos hablado ya por confirmaciones. Si tú no te atreves a entrar aquí, tú esperas simplemente la ruptura de tu estructura. De este fractal, la ruptura sucede aquí. ¿Ya ves? Ahora vamos a obviar esa parte. ¿Ya? Ahí sucede la ruptura, ¿ok? La ruptura viene aquí y tú dices, ya tengo una entrada confirmada, ¿ok? Tengo, pero no tengo un cambio estructural aquí, como puedes ver aquí, pero ya tengo la ruptura, ¿ok? Entonces, cuando pasa estos casos, cuando tú ves acá por un cambio estructural, por ejemplo, de este impulso, retroceso, acá hay otro impulso, acá hay un retroceso, ahí cambia la cosa, ¿no? Porque ya tendrías un cambio estructural súper bueno, porque acá habría ya un nuevo chocho, pero no hay aquí. Entonces, cuando yo veo estas estructuras así, yo sé que estoy entrando en una entrada, puede ser con un poco con riesgo, o me puede hacer un retroceso más profundo, porque no tiene de dónde apoyarse y va a venir a apoyarse profundamente, así como lo hace aquí. Por eso te dije en un momento, hace rato te dije el tema de las entradas, cuando tú entras y el 50% de esta ruptura es aquí, ¿ok? Entonces, el 78 vamos a calcular que es vamos a poner FIBO, ¿ya? Vamos a poner FIBO. A ver, ponemos aquí la ruptura. Este es un solo fractal, un solo movimiento. En este movimiento es así. Entonces, si yo marco mi 50% de entrada, es aquí, ¿verdad? Si yo pongo mi SL al 78%, un poquito más abajo, ¿qué hubiese pasado? Me sacaba. Te saca. ¿Ok? Te saca. Por eso es que tú tienes que considerar siempre tu SL a veces cuando estás cerquita, ¿ok? Tú tienes que poner por debajo. Siempre ponemos exacto ahí, aún así te saca. Pero si tú pones un poco por debajo, te va a respetar. ¿Ok? Esto ya es, digamos, un SL ya mucho más corto que el anterior. Acá hay 200 puntos. Obviamente que esto hay que recortar todavía. Es de 200 puntos. Y como ya tienes una confirmación, tienes acá todo, acá esta sería la última confirmación que tú esperarías, ¿ok? Y tu TP final de esta estructura va a ser siempre igual en la misma zona. ¿Ok? Porque tienes ya una entrada confirmada.
Este tipo de estructura siempre te va a ser así. O sea, no siempre se va el índice así de rápido, así. Viene acá y sale. ¿Ok? Siempre a veces, incluso hay momentos que me ha hecho esto. Me ha venido aquí a jugar así. Así, así, así. Y me ha estirado un poquito, 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 poquito. Y salió con fuerza. Así. También me ha hecho. ¿Ok? Pero igual se siguió apoyando de este fractal, de esta línea de ese fractal. Así, 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 boom, y me salió con todo. Y hizo un poquito más bajo que el otro todavía. ¿Ok? Pero igual sale, ese movimiento igual saca, sino que a veces son movimientos que te hace el mercado que a veces no lo puedes controlar, ¿no? Ese es el FIBO de lo que es el punto de entrada por retroceso. Ya, y de aquí ya cambia, obviamente, ¿no? Aquí ya hace su cambio bajista, básicamente ya acá es bajista, ¿no? ¿Me entendiste hasta ahí el tema de los FIBOs? Sí, está claro. Dale. Ahora, ¿tú has trabajado con ese el FIBO de expansión? ¿No? De expansión. ¿Cuál es el de lateralización? Claro, el que, por ejemplo, tú puedes llegar hasta tu zona, hasta dónde podría llegar el precio. O sea, hasta dónde podría No. expandirse o hasta la zona de agotamiento. No. Ya, No, mira, no. el FIBO de expansión, ok, yo también lo he manejado bastante, el FIBO de expansión, pero tienes que tener en cuenta, ok, tienes que tener en cuenta en tu primer fractal, ok. Esto va a ser, ¿dónde te va a funcionar? ¿Dónde te va a funcionar? Mira, por ejemplo, nosotros tenemos, cuando en la anterior clase habíamos tocado lo que es estructura de mercado o ciclos de mercado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? Sí, en estructura. Había un impulso, dos impulsos y tres impulsos, nada más, o sea, en un fractal, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo yo puedo medir, ok? ¿Cómo yo puedo medir el impulso te va a dar? ¿Cómo es que yo puedo medir mi punto de entrada de aquí? ¿Y cómo sé hasta dónde puede llegar el precio? ¿Hasta dónde? Hasta aquí o hasta aquí? ¿Ok? Entonces, solamente te va a dar el Fibo de expansión, te va a dar ese movimiento, ¿ok? El Fibonacci de expansión, hasta dónde podría agotarse el precio y de ahí tendría que tener una reversión. ¿Ya? Entonces, vamos a ver eso. Mira, aquí por ejemplo, Okay. eso vas a identificar tú en una zona donde empieza a entrar el precio. ¿Ok? Tiene que ver muchas cosas también, pero el FIBO de expansión vamos a empezar a medir de esta manera. Vamos a entrar. Esto digamos que son entradas al 50%, porque simplemente aquí estamos proyectándonos que estamos operando un solo fractal. ¿Ok? El solo fractal es ese. ¿Ok? Y esto también solamente. Ahora, tú quieres ir más allá, ¿ok? Vas a empezar a usar el FIBO de expansión, ¿ok? ¿Cómo lo vas a proyectar? Cuando tú ves una ruptura ya en el cambio de estructura, cuando tú empiezas o sea, la primera zona donde empieza a cambiar la estructura, tú vas a agarrar tu FIBO de expansión. Esto va a ser ya como una proyección que tú tienes. Marcas desde el punto de abajo, ¿ya? Desde el punto A al punto B, ¿ok? Al punto B, y vas a jalar siempre en cuando este retroceso haya llegado al 50% como lo hizo acá. Puede ser 50, 61, ¿me entiendes? Siempre en cuando. Si ha llegado a 38 no vale. Entonces tú pones aquí hasta el 50. Ese es lo que es eso. El impulso, donde sale el impulso determina hasta donde retrocedió. Listo. Entonces, ¿cómo marcamos? Este índice nos tendría que dar la zona de agotamiento, va a ser el 61. ¿Ok? Esa es nuestra zona de agotamiento. En el 161 es ya una zona de agotamiento que va a ser el precio. Debería agotarse en esa zona si es que va a ser estos tres tipos. A ver. Si es que va a ser. Lo borré, ¿no? Si es que va a ser estos tres impulsos. Uno, No. dos, tres. ¿Ok? Si es que va a ser estos tres tipos de impulsos, el precio debería agotarse en estos niveles. Entonces yo solamente voy a medir según eso. ¿Ok? Aquí está, por ejemplo, y el precio debería agotarse en esta línea azul. O sea, ahí debería ser zona de agotamiento. ¿Ok? Si yo hago una entrada ahí, yo tendría que proyectar hasta estos niveles de aquí. ¿Ok? Eso sería mi movimiento total de ese fractal, sabiendo que son tres movimientos. ¿Me entiendes? Esa es lo que es la parte de lo que es Fibonacci de expansión. Y esto te va a funcionar siempre cuando estés a favor de la tendencia o estés ya empezando el impulso o está cambiando la estructura del mercado, bien alcista o bajista.
¿Ya? Sí. Listo. Ahora, vamos a ver otro lado, vamos a ver otro lado. Vamos a ver aquí, esto incluso te va a funcionar incluso en temporalidades pequeñitas. O sea, a ver, vamos a hacer en un minuto. Esto te va a funcionar incluso en minutos, te va a funcionar en temporalidades pequeñas, pero siempre... aquí hay cambio de estructura, aquí no hay nada. Aquí hay un cambio de estructura, mira. Ok, acá hay acá hay un cambio estructural, mira, acá puedes ver. Ya. Sí. Vamos a ver aquí. Ok, pero como que no hay un retroceso. Ok, ya. Vamos a marcar. 1, tenemos acá una toma de liquidez. Ok, hace una toma de liquidez. Ya. 2, acá tenemos el movimiento fuerte. Ok, aquí hay un cambio estructural en este nivel. Ok, pero no hace un retroceso, mira. Ninguno hace retroceso. Vamos a ver. Si marcamos un solo movimiento de aquí, ahorita vamos a marcar. Hace el 38, pero vamos a ir a 15 minutos y esa zonita, ¿cómo está? En 15 también ayuda bastante. Aquí. No hay, ¿ves? Simplemente el precio se va. ¿Ok? No hay. Si marcamos de este de acá, sí, pero como que no está tan claro, ¿no? Me hubiese gustado acá que rompa esto y que venga aquí. A esta zona más o menos, sería muy bonito. Pero no lo hace, ¿ok? No hay ahí. Tal vez no lo hubiésemos proyectado con ese de expansión. No lo hubiésemos proyectado. Vamos a otro lado. Vamos a borrar esto. Ya vamos a... hemos analizado esa zona, ¿no? Ya en esta zona vamos a analizar. Acá hay un pequeño cambio estructural que hace de una acumulación. Tal vez acá hubiese llegado. No hay nada. Es que está en una zona... Acá está acumulando, ¿no? Aquí está acumulando. Vamos a ir a un minuto. A un minuto vamos a ir. En un minuto también se maneja bastante este FIBO. A ver, aquí no hay nada, hemos visto ahí que no hay nada, aquí tampoco. Ya en esta zona. A ver, en esta zonita, que hay un pequeño cambio de estructura aquí. ¿No? ¿Qué podría ser? Pero igual no llega al 50% por lo que se ve, porque simplemente vemos un impulso. Ok, este puede ser un cambio, un impulso. Este es uno solo, viene y sale, ¿no? Y esto no llegó al 50%. Me hubiese gustado que llegue aquí, a este decisional que tenemos acá, ahí. Ya, pero vamos a marcar si en el futuro llegó o no. Por ejemplo, en esa parte, ahí el decisional no llegó. ¿A futuro llega ese decisional? Sí llega, va a llegar. Estamos marcando por eso. Tengo que testear. Sí llega, mira, ve. Justo. Claro, sí llega, el decisional sí llega. Y acá ya reaccionó ya después ya no respeta. Una vez que se activa el decisional ya no va a respetar el siguiente. Pero si llega, es el decisional. Debería haber llegado a un principio, ahí, ¿ok? Aquí y salir, pero no, se fue antes. Este decisional está limpio todavía, porque este pequeño spike, el alza, no rompe esta zona. Pero este sí lo rompe, este es un decisional. Por eso es que el movimiento sea al PIB. Pero esto de acá tendría que haber llegado por lo menos hasta aquí, pero no llegó, pero porque tiene que ver mucho, de repente estamos en una acumulación o está retornando el precio, algo está pasando, ¿no? Entonces por eso es que no llega. Ajá, pero, por ejemplo, en ese caso el decisional detonó al PIB, ¿no es cierto? Como que a Claro. la entrada del decisional. Ujú. Pero no sobrepasado más. A futuro puede sobrepasar y respetar, no sé si un 50 o un 100, O o ya sea, no respeta. el impulso para seguir impulsándose o No, no. tocar un Por poquito más ejemplo, abajo. ese decisional Ujú. arrancó de cero, Ajá. pero queda de ahí al 100 libre. Claro, sí, pero es que Entonces, una vez ya tocado el decisional, esto ya prácticamente ya está ya inhabilitado, ya no sirve. Para la siguiente no te va a servir. Igual como los order block. Una vez que los order block fueron tocados, ya no sirve para la siguiente. Aquí, por ejemplo, ya fue tocado. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, entiendo. hubiese operado este decisional, Ujú. nuestro TP final hubiese sido arriba, ¿no? O sea, por normalidad, pues obviamente por el tema del FIBO, todo, que sabemos que está ahí, yo lo hubiese puesto acá arriba. O sea, mi TP final lo hubiese puesto hasta ahí, al menos hasta aquí. ¿Ok? Y esto lo hubiese puesto así, pero el movimiento no se da. Acá hay muchas acumulaciones de repente porque ya la tendencia estaba cambiando, porque sí tenemos un decisional ahí que rompe esta zona. ¿Ok?
Entonces, aquí el movimiento no se da como queríamos que se dé, pero sí da un movimiento más o menos al 50%. Hasta aquí sí da, pero no llega a nuestro TP final, que sería esto. Pero se llega a activar igual. Y eso tendríamos que analizarlo de que por qué no se dio. No, por qué no se dio en esa zona del decisional. Pero sí hace el movimiento. Pero no llega al TP final. Ese es diferente, ¿no? No llega. Pero una vez tocado el decisional, o sea, una vez tocado esta zona, ya no debería reaccionar al siguiente como un order block. Pero siempre y cuando sí fue tocado, ¿no? Claro, ya queda mitigado. Ya está mitigado, entonces ya no está. Para la siguiente ya está inhabilitada, ya no te va a respetar. Ok, es un decisional. Perfecto. Y aquí, por ejemplo, no tenemos, queremos marcar uno de 1 minuto, ¿ok? Queremos marcar de 1 minuto para ver cómo se ve el tema de 1 minuto. Aquí sí tenemos, mira. En esta zona se ve clarito, ¿no? Por ejemplo, un cambio de estructura muy bonito se ve ahí. Tenemos una toma de liquidez aquí, ¿ok? ¿Ok? 2, tenemos un cambio de estructura aquí, ¿ya? Y 3, tenemos el retroceso. Llega igual al 38%. Tiene que llegar al 50%, ¿ok? Tiene que llegar al 50% para validar nuestro FIBO de Está expansión. Sí, por eso que miren en la esto. general está, es Sí, que sí. no, Sí, no. Tiene que ser no se mueve. 50%. Entonces ya entró acá una zona de acumulación, por eso que ya no es válido, mira, ya entra en una zona de acumulación ya. ¿Ok? Pero si marcamos acá el 50%, ¿eso qué quiere decir? Cuando llega a un 50% del FIBO, eso quiere decir que el impulso va a ser fuerte, ¿ok? Cuando nosotros marcamos y nunca llega a tu zona de 50%, que es ese fractal de ahí, quiere decir que este impulso, si llega aquí, va a salir con fuerza, o 61. Pero cuando llega al 38%, simplemente esto se vuelve una zona de liquidez que en algún momento va a venir a liquidar toda esta zona. ¿Ok? Va a venir algún momento. ¿Ok? Puede ser una o dos cosas. Puede ser que el mercado esté tan fuerte al alcista o algún momento va a tener que regresar, o sea, va a salir con fuerza y luego va a regresar al 50%. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, llega al 50%, ya nunca llega al 50% porque empieza a entrar a una zona de acumulación y por eso es que ya no te empieza a respetar nada. Ajá. Ya está acumulando ya. Entonces, cuando está acumulando, ya no te sirve el 50%, ya no te sirve nada ya es por gusto. ¿Ok? Ya no te va a funcionar, ni los quiebres no te va a funcionar nada, porque simplemente va a sacar en SL, no te va a sacar. Entonces, cuando hay estructuras así, ya simplemente se opera con puro extremos. ¿Ok? Puro extremos. Okay. Aquí, a ver, vamos a ver en esta estructura si es que llega al 50%. Aquí, no, nada, ¿ves? ¿Te das cuenta? Nada. Pero vamos a ver el último fractal, a ver desde acá. De acá también podría ser, pero no se ha proyectado muy bien, ¿no? No se ha proyectado. Esto siempre es un análisis en 15 minutos, 1 hora para poder proyectarlo bien. Acá sí llega, por ejemplo, el 51, pero te das cuenta, por ejemplo, si tú entras por FIBO, okay, si tú entras por FIBO solamente en ese impulso, eh, aquí, acá la entrada fue confirmada por aquí, ¿no? Por aquí esta zona fue confirmada ya, pones al 78% tu entrada y tu zona de operación va a ser ese fractal. Y te das cuenta que sí te llega tu fractal, o sea, esos trades son más seguros, ¿ok? Solamente operar ese fractal. Ese fractal sí llega, ¿no? Llega sin ningún problema. Con rompimiento puedo confirmar en 1 minuto. Sí. En 1 minuto puedes confirmar la entrada de acá. Por ejemplo, ahí, ¿cómo se confirmaría? Ya, aquí vamos a confirmar. Siempre tú tienes que ir a 15 minutos, ¿ok? En 15 minutos vamos a marcar esta zona, ¿ya? No, pero sin ir a 15 minutos, solo en 1 minuto se podría. Claro, tienes que ver solamente tu último fractal, esto más. Esto de acá. En 1 minuto tienes que tener solamente esto. Mira. Agarras aquí. Ok. Aquí hay un impulso, ¿verdad? Sí. Pero obviamente tú tienes marcado tu zona 50% por estos niveles. Tú tienes que tener tu zona marcada. ¿Ok? Para que tú puedas decidir que quieres un quiebre de 1 minuto. ¿Ok? Este es tu último movimiento que hace y luego hace un pequeño retroceso. Es en 1 minuto. Y luego cuando tú haces esto, sigue marcando el precio, ¿ok? Sigue bajando. Tú vas a marcar que este es tu último alto, que obviamente que esta zona tendría que superarte un movimiento. Tendría que haber una ruptura en esta zona. ¿Ok? Porque este es el último bajo que hace. Perdón, el último Ok. alto.
El último alto. El último alto. Esta es tu zona, ¿ok? Esta es tu zona. Pero tú tienes una zona 50% ya marcada en este nivel, ¿ok? Entonces tú tienes que estar pendiente en esos niveles. Si acá tenemos un 50% marcado, ¿ok? Por acá creo que era 50. Listo, tú ves que tienes esta zona de 50% marcado, que es al 78%, 61%, tienes marcado, tú vas a esperar el cambio estructural de un minuto en estos niveles, justamente en esos niveles vas a esperar. No arriba, no arriba, sino por estos niveles. Entonces tú ya tienes un pequeño spike, tienes una toma de liquidez y tú simplemente vas a esperar que te haga una ruptura, así, una ruptura de estas, ¿ok? Fuerte, o sea, la ruptura tiene que ser siempre fuerte, ¿ok? Así como lo hace aquí. Sale y sale bien, ¿no? Uno, sale, este es se vuelve el decisional y sale con fuerza, ¿ok? Entonces, como aquí sale con fuerza, ¿qué patrón tenemos aquí? Tenemos el doble pecho. Doble techo, normalmente siempre, o doble piso, como te dije hace un momento, va a ser un retroceso fuerte, ¿ok? Lo normal va a ser un retroceso fuerte. ¿Y qué ha hecho el retroceso fuerte? Como el anterior mencioné, retrocesos fuertes. O cuando es a lo contrario, te hace doble piso así, sale impulso fuerte. Es lo mismo. Entonces, si ya tienes una confirmación de un minuto, tienes una ruptura en tu zona de operación 50%, entonces ya tienes, si entras solamente por FIBO, no te das cuenta que has entrado aquí, no te das cuenta que crees que el precio se va a ir acá, metes la operación ahí. ¿Okay? Esa es tu zona de entrada. Y tu SL, dos cosas, como te dije, marcas tu FIBO, okay, marcas tu FIBO de aquí hasta el último impulso. Tu 50% está aquí todavía. ¿Ok? ¿Dónde te dije tu SL? Al 78%. ¿Qué ha pasado aquí? Obviamente, si tú ves que tu SL es cortito, que te podría venir a buscar esta zona, entonces siempre cuando hay así en un minuto, yo siempre trato de poner al último, por el bajo anterior, que más o menos 54 puntos está bien todavía. ¿Ok? Eso cuando es en un minuto. Pero cuando veo que este patrón de acá no hay nada, simplemente salió y retrocedió, entonces y ahí como que digo que este impulso puede ser rápido. Pero cuando veo doble techos o doble piso, siempre yo sé que va a haber un retroceso más fuerte. Entonces por eso es que a veces cuando yo veo doble techo en los lives que les he hecho, normalmente yo les digo vamos a entrar en el 61, acá en el 61. ¿Ok? Eso en los lives siempre les he recomendado. Vamos a entrar cuando hay doble techo, vamos a entrar en el 61 porque va a haber un retroceso más fuerte, más profundo va a ser el retroceso, porque no tuvo tanta fuerza para salir, entonces va a tener que tomar un impulso más fuerte. Y por eso yo les digo, vamos a tomar en el 61, ¿ok? En el 61. Exactamente. Acortas SL, obviamente esto puedes poner un poquito ya por debajo, estás más tranquilo. Claro. Y ahí sale tu trade. ¿Y hasta dónde va a ser tu trade de esto? Ya sabes siempre. La regla de esto es hasta el último high que tienes, ¿no? Que sería este, porque estás operando ese fractal. Solamente vas a operar eso. ¿Ok? Y listo, y el trade se te da. Y de ahí empieza a regresar. Por la confirmación en un minuto, ¿no? Este es en 15 también se ve. Ya tú puedes operar, pero tienes que afinar tus ojos. Por ejemplo, yo hago una ruptura en 15 minutos, pero espero la entrada en un minuto, ¿ok? En un minuto veo el pequeño quiebre en mi zona porque de repente si yo dentro en 15 el SL es grande, entonces como sé que el SL es muy grande, entonces espero en un minuto, que me haga un quiebre en un minuto y así acortas SL. ¿Ok? Claro, de todas maneras, porque si tú entras en 15 en esto, ahora vamos a ver en 15 es diferente, mira, debe ser el SL grande por lo menos. ¿Esto es? No, no es esto. ¿O sí? Sí, ¿no? Es esta, ¿no? Listo. Ya está, en esta zona, a ver. Aquí, por ejemplo, aquí se ve diferente, ¿no? Acá marcamos este nuestro fractal, vamos a borrar esto. Marcamos nuestro fractal. Ok, tengo el quiebre en esa zona, ¿verdad? Tengo el quiebre en esa zona. Si yo veo mi FIBO, ok, analizo, prácticamente esta es la vela hasta aquí nomás, ok, es un solo movimiento que hace. Ok, y aparte tengo la confirmación de que acá también igual hace un quiebre. En un minuto hay un quiebre, ¿no? En esta zona. Hay un quiebre y esta vela verde termina súper bien, ok, súper bien. Esas son las velas de confirmación de 15. Marco el FIBO hasta el último, ok, y voy a buscar mi zona de entrada. Si yo entro al 50% solamente por estos patrones, obviamente mi SL va a ser más grande, ¿no? 50%, entro ahí, y mi SL va a ser por lo menos hasta que se apoye a estos niveles, o 78, mira, me sacaba igual, ¿no? Entonces siempre por debajo, ¿ok? Yo pongo, depende cómo esté la zona, por te digo, porque eso va a depender mucho en un minuto cómo se está desarrollando, ¿ok?
Entonces, si pongamos que hubiésemos puesto hasta aquí, ok, hasta el punto de apoyo que podría venir son 67 puntos, ¿no? DSL. Y esta de acá, el otro es más cortita. O sea, estos de acá Claro. son 44. O sea, son 20 pips menos, más o menos, 20 puntos menos. Pero, por ejemplo, en ese caso, en 15 yo no entraría porque no veo una ruptura de un máximo anterior. Claro, obviamente, no, claro, por eso te digo, cuando yo veo una ruptura, o sea, en esta zona, por ejemplo, tú no ves ninguna ruptura de un máximo anterior, ¿verdad? No ves nada, Ujú, ¿ok? Pero por eso es importantísimo que tú vayas en un minuto. Yo las ujú. operaciones que ejecuto, yo veo en 15 esta ruptura, ¿ok? Pero si yo no veo ninguna de estas características en un minuto, yo no entro todavía, porque puede ser una ruptura falsa, o sea, me puede engañar el mercado, así como estas condiciones, mira. Y yo he caído, obviamente. Por ejemplo, a veces. Ah, no es esta, ¿no? Es No, más adelante, creo, ¿no? ajá. No, no, ¿Dónde está? Ah, no, sí, más adelante. no. En un Más atrás. minuto. A ver. ¿Esta no? Sí, esta es. Ya. Sí. Ya, ¿qué sucede? Mira, cuando tú tengas estas características, ¿ok? ¿Qué pasa? Que a veces tú vas a tener una vela de confirmación, o sea, pues según el FIBO, tú vas a tener esto, o sea, vas a tener la vela eso, Ujú, ¿ya? Eso te dice en 15, pero tú no ves esto en 15, no lo estás viendo. Pero a veces no se entra al mercado, ¿no? No, o sea, desde alto riesgo, cuando hay esto, es diferente. Cuando hay esto y hay esto. Esa es otra cosa. Porque, ¿cuál es mi último alto en un minuto? Esta. ese. Entonces, Ujú, prácticamente no hay una ruptura. Tal vez eso terminó en mechita. claro. Pero este último movimiento que sacó, me sacó más abajo. ¿Ok? Hay una ruptura. Y yo esto lo voy a validar ahora. Esta ruptura lo va a tener rayado. Lo voy a validar ahora en un 15 minutos para que tener una mayor probabilidad. Si esta es una ruptura fuerte solamente ya de esta zona. Porque en un minuto me ha dicho que tengo un cambio estructural, que tengo un nuevo choch, tengo una toma de liquidez. Ajá. ¿Ok? Pero como te digo, si yo tengo este pequeño spike más arriba, ahí sí no entro todavía, porque no hay nada. Porque esta de acá en 15 tendría que ser más grande, por lo menos ahí. Claro, y peor aún si no hay un spike previo de ruptura. Exactamente. Peor todavía, porque simplemente podría ser un impulso, un retroceso y vendría otro impulso más hacia abajo. ¿Sí me entiendes? Está claro. Exactamente. Lo que tienes que fijarte son estas de acá. Que haya Ujú, esa ruptura en un minuto al menos, si tú tienes ya una de 15 y en tu zona de 50% óptima. Tienes en tu 50%, ya tienes una ruptura de un ujú, minuto y ves que está todo a tu favor, listo. Entonces empieza a posicionarte cuál va a ser tu entrada, hasta dónde aguantarías más y hasta dónde va a ser tu TP final. claro. Listo. Esa nada más. Este cambio estructural va a pasar en todo, mira, en todo lado pasa eso. Así como esta, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí podría haber de repente un cambio estructural aquí. Es engañoso esto, mira ahí. Ujú, Ok. Y de repente mi último alto aquí, por ejemplo, es esta, ¿no? sí. Listo. Ahora yo voy a validar esto si es que está en mi zona del 50%. Pero ya no se ve tan interesante porque ya hay un retroceso, un impulso cada vez el Ya retroceso más mitigo. fuerte, ¿no? Como que ya no tendría mucha confianza, pero vamos a validarlo igual, vamos a hacer 15 minutos. Y ya como que la estructura mismo te dice como que ya no pasa nada de ese lugar. Aquí. Acá, por ejemplo, claro, hay una ruptura, pero aún así, porque ya no está interesante, la verdad. O sea, por la estructura no te das cuenta que el movimiento cada vez está siendo más bajo, ¿sí? No, tú te das Claro, y la cuenta. ruptura no está siendo muy consistente de primera, sino como que Claro. forzada. Cuando veo eso, yo, la verdad, cuando hay movimientos así cada vez más bajos, yo hago esto nomás. Esta zona de acá. Me apoyo del siguiente, ¿ok? De estas mechitas de acá. Y voy calculando más o menos. Puede ser ahí o puede ser por aquí. Voy calculando. Si me supera esta zona con una vela de 15, podría comprar. Si no, no. Todo va a depender de la zona como estés operando. Aquí ya viene un retroceso fuerte, ¿no? Ya viene un retroceso fuerte. Claro. Ya no está tan interesante. Por la estructura nomás se ve. Ya tal vez de repente hemos caído en esta trampa, ¿no? Hay una ruptura de 15. Entrábamos acá todos y nos sacaba rápido. Podría ser, ¿no? Podría ser. Ujú, Pero ya la estructura nomás ya te dice que ya no hay nada, ¿no? No hay básicamente nada. claro. Hay que En tener criterio en ahí. la posición actual que está el mercado. ¿Mm? Y en la posición actual que está el mercado.
¿Cómo lo ve? A ver, acá estamos en 15 minutos. Ok, ahorita por ejemplo, si yo para validar en esta zona que está, me voy a 1 minuto y voy a marcar con el FIBO. Ok, a ver. El precio, ¿qué ha hecho? Ha hecho una toma de liquidez por la parte de arriba, entonces se hizo una toma de liquidez por la parte interna, entonces el precio tendría que ir a hacer toma de liquidez interna, o sea, por la toma, ahora tendría que ir por lo externo. Esto creo que estaba bajista, si no me equivoco. Sí. A ver. Es siempre ver en el temporalidad de un día. A ver, en un día. ¿Ya ves? Está bajista, mira. Por ejemplo, esto de acá hace un retroceso. Viene a apoyarse en estos niveles. Que si marco con el FIBO ya retrocedió el 50%. No, de este impulso. ¿Ves? Ya retrocedió un 50%. O sea, básicamente esto está Ajá. bajista. O sea, está bajista esta ahorita. ¿No? Entonces, ¿qué hizo? En la siguiente clase que la vamos a tomar, toma de liquidez interna. Ahora lo más probable es que vaya por todo este externo, ¿no? Con la parte externa. Para que continúe cayendo. Es lo que se ve ahorita, ¿no? Por ejemplo, en macro. Ajá, en macro se ve eso. Ya hizo la toma de liquidez interna, todos estos niveles. Entonces buscaría una liquidez externa. Aparte con el FIBO que le hemos marcado, llegó al 50%. Entonces ya esto buscaría por estos niveles, ¿no? Que tendríamos, básicamente acá tenemos como un decisional. No, no sale nada, no hay nada por estos niveles. Pero básicamente sería eso, el tema de las estructuras. No, perdón, es el tema de los FIBOs. Ajá. ¿Ok? En Eso lo este vas a caso, poder. dice hay que dejarle quieto nomás hasta que dé mejor estructura. Sí, hay que dejarlo nomás. A ver, sí. Básicamente es eso. Ahora, por ejemplo, está llegando a una zona de oferta, ¿no? Doble Esta pico. zona hay que una zona muy buena, pero el impulso es bajista. ¿Ok? El impulso ahorita está muy fuerte hacia la baja. Entonces, si yo quiero operar estos niveles, lo más probable es que no respete, ¿ok? Que no respete nada. Lo más probable. Claro, Ajá, lo más puntos de probable. liquidez. Ahora, si yo quiero operar en esos niveles, obviamente que marcas tu línea tendencial, como siempre, desde el segundo punto de apoyo. Si quieres comprar, buscarías que él entre a esta zona. Claro. Buscarías que entre en esa zona para que venga a apoyarse y al menos te dé un TP por estos breakers, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un breaker. Justamente en ese nivel tenemos un breaker, que está acá. Buscaría, por ejemplo, una entrada hasta ahí, ¿no? Que pues, si es que se podría dar, ¿no? Si sale este el precio, rompe, se apoyamos, buscaríamos hasta ahí. ¿Por qué? Porque estamos en una tendencia bajista. Y esto podría ser un Bajista. breaker para venta, ¿no? Y podría bajar. Ajá. Sí, Perfecto, está clarísimo. exactamente. Básicamente es eso.